Hola, aquí estoy con mucho gusto para saludar a cada uno, esperando que siempre estén bien. Ahora tengo este traje de baño tejido en 2 piezas. Se tejió con 150 gramos de hilo. La talla es chica, busto 34. Lo puede tejer a la medida que guste. Vamos a empezarlo. Para hacer este tejido voy a usar este hilo. Es 100% acrílico de la marca Omega de la línea Sol Perlé. Es una línea nueva que estoy agregando a mi tienda en línea. Ahí lo van a ver ustedes el enlace abajito de la información del video para que vea todos los colores. ¿Qué le parece? Está muy bonito. Todos los colores son muy llamativos. No es un color opaco. Ahí se lo muestro. Me encanta este hilo. La madeja tiene 50 gramos. Les va a encantar estos colores. Están muy bonitos. El gancho que voy a usar es la letra B 2.25 milímetros. Yo le voy a dar la opción de cómo agregarle las argollas al tejido. Si usted no las puede conseguir, puede omitir esto. Le puede poner cualquier otro tejido abajo del busto. Estas las puede encontrar donde están los accesorios para las cortinas, en las tiendas de telas, donde están las manualidades de las bolsas, en diferentes medidas. Esta medida es de 1 pulgada, que son 2,5 centímetros. Usted va a decidir qué tamaño le va a poner. Es solamente mi idea de cómo tejerlo. También voy a usar esta medida de argollitas. Le voy a dar la medida. Aquí está 1,5 centímetros, que son 3/4 de pulgada. Ahí está, 3/4 de pulgada de diámetro. Aquí estas se pueden conseguir como en estos paquetitos de diferentes tamaños. Por si necesita la información, aquí está. Empiezo tejiendo la mitad, una por una. Depende del tamaño que vaya a tejer, y también la medida de la argollita es lo que va usted a unir si gusta ponerle esto. Aquí me falta una de agregar, que es la última. Ahorita le doy la cantidad que tengo en total. Aquí le muestro. Se ajusta bien el punto. Ahí se aprieta y ahí está. Y le tejo 18 medios puntos, que es la mitad de la argolla. Esta no necesita apretarse demasiado, solamente lo normal, solamente el inicio. 18 medios puntos para llegar a la mitad, y así como uní esta, se une la siguiente y así hasta que le dé la medida. Y aquí me voy a regresar con el medio punto para seguir cubriendo la siguiente mitad y terminar la línea. Tengo en total 19 argollas. Aquí son 9. La mitad la marco y tengo 9 en el siguiente lado. Aquí voy a terminar de regreso esta cantidad. Usted va a agregar las que necesite según la medida de lo que vaya a tejer. Aquí me regreso con el medio punto. Voy a tejer uno más. Depende del hilo que vaya a usar también, son los medios puntos y la medida de la argolla. Ahí está. Ahí sí nos vamos a ir regresando. Así como unimos un lado de la argolla, se toma la otra mitad. Y así quedan unidas. Así voy a hacerlo todo hasta llegar a esta última, y ahí se va a cortar el hilo. Empiezo formando un círculo con 4 cadenas.
en la primera cadena deslizo y el punto alto lo voy a tejer de 2 cadenas, 2 puntos altos, aquí tengo 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. En el mismo círculo vamos a formar los 6 puntos altos separados de una cadena. Ahí está la primera vuelta. 2 cadenas para la segunda vuelta y vamos a tejer, este ya está tejido, este primer punto con las 2 cadenas, el siguiente, y vamos a formar los mismos 3 puntos altos. En el espacio de cadena se tejen 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio, y al final los mismos puntos que tenemos de la vuelta anterior se tejen después del aumento de 2. Empezando cada vuelta con 2 cadenas, los mismos puntos altos que se van aumentando, 2 en cada lado, separados de una cadena. Así tejemos hasta la vuelta 12. Aquí tengo hasta la vuelta 12 con una cadenita ahí en medio del aumento. Me voy a regresar tejiendo la vuelta 13. Voy a dar vuelta al tejido y empezar 25 puntos altos. Estoy contando la cadena como el primer punto. Tengo los 25 puntos altos. Estoy en el espacio de cadena. Voy a tejer 2 puntos altos de aumento solamente y sigo tejiendo los mismos puntos altos. Aquí ya no vamos a aumentar en la siguiente vuelta. Esta es la última que se aumentó con 2 puntos altos en la vuelta 13. Termino la vuelta 13, voy a empezar la 14 con 2 cadenas y se tejen en total, contando la cadena, 24 puntos altos para empezar a hacer una disminución en el centro del tejido. Estoy en la vuelta 14 con los 24 puntos altos. Se va a hacer una disminución en estos 2 puntos siguientes. Tejo los 2 puntos y los voy a cerrar en un solo punto. Ahí tenemos una disminución. El siguiente, un punto. Ahí está la siguiente disminución. Son 2 puntos que se disminuyeron y sigo tejiendo el resto de puntos. Esta es la vuelta 14. Me regreso en la vuelta 15 sin hacer disminución. Con los mismos puntos altos se teje la vuelta 15. Tejí la vuelta anterior, que es la 15. Aquí no hice ninguna disminución. Estoy en la vuelta 16. Vamos a hacer la misma disminución que aquí en la 14. Aquí les voy a mostrar. Aquí está una disminución en la 14 y la siguiente son 2. Para no estar contando los puntos altos que se tienen que tejer y llegar al espacio para disminuir, tomo un punto antes del que está arriba de la disminución. Estos 2 se van a tejer en un solo punto.
Recuerden que es la vuelta 16. Es una disminución y los siguientes dos es la siguiente disminución. Ahí están los dos puntos. Ahora tenemos que tejer la 16, la terminamos con los mismos puntos que nos quedan. Y la 17 no se van a disminuir los puntos igual que la 15. Vamos a repetir la vuelta 15 y la vuelta 16 hasta la vuelta 20. Esta es la vuelta 20 donde está la última disminución. Aquí están los 2 y 2 puntos en un solo punto. En total tenemos 4 vueltas con 2 disminuciones en cada vuelta. Vamos a tejer hasta la vuelta 22. Aquí tengo la vuelta 22, son 2 vueltas sin disminución. Aquí está ya la primera parte, la primera pieza. Se va a tejer una igual a esta. Aquí tengo la cantidad que voy a colocar en la parte de abajo del busto. Esta es la mitad y tengo 9 y 9 en cada lado, y la del centro total son 19. Aquí está, ya tengo las 2 piezas terminadas de la parte de arriba. Cualquier lado es lado derecho. Aquí lo tengo. Aquí no estoy cortando el hilo, ni en esta tampoco, porque se va a necesitar la hebra. Y de aquí del centro de la argollita que está marcada, vamos a juntar las 2 piezas y vamos a dejar 4 sin unir a las piezas de arriba. Ahora ya tengo la parte de arriba. Este es el lado derecho. Esta argolla es igual que este tamaño. Aquí tengo 6 argollitas y aquí tengo 7. Esta es la medida que les di después de las grandes. Y esta va a llegar en esta forma. Vamos a unirla. Al momento que vamos a ir tejiendo el medio punto sobre la pieza ya tejida, vamos a ir uniendo las argollitas. Esto se tiene que poner en esta forma aquí. La número 5 con esta a la mitad. Esta esquina que también dependa de la mitad de la número 5, el tejido. Así como se empieza cualquier línea de argollas, se hace en todas las líneas que se vayan a usar, tejiendo con medio punto la mitad, como ya les indiqué, y voy a regresar con el medio punto y tejer este espacio con este y todo hasta el final. Vamos a terminar de cubrir las argollas la mitad que falta con el medio punto. Para que no teja más de lo necesario, cubra la mitad con cierta cantidad que considere que está bien y ya se basa sobre eso para que todas las argollas vayan igual. Aquí está el primer punto en esta forma, igual así como fuimos cubriendo la primera parte, se va cubriendo la segunda parte. Ahí está ajustado el punto para que no esté tan separado. Le estoy poniendo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí tiene los 11. Y así se va a ir cubriendo toda la línea, siempre revisando que esté al lado derecho toda la línea.
Empiezo con esta parte en la argolla de en medio. Voy a deslizar un poquito más adelante de la mitad, como la cuarta parte. Ahí deslizo. Aquí está la pieza de arriba. Voy a tejer medio punto donde termina el punto alto, medio punto en el punto alto, así voy a estar tejiendo hasta la vuelta 5. Aquí tengo de las vueltas 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba de la vuelta 5 aquí voy a llegar, aquí está, arriba de la vuelta 5. Aquí tenemos la parte de arriba ya terminada. Aquí son 7 argollas pequeñas, la grande, y 6. Este es al lado del frente, este es al lado del brazo. Aquí voy a deslizar el punto, que esto esté al lado derecho, los medios puntos, calculando la mitad más o menos en este espacio. Deslizo. Ahí está. Vamos a ir calculando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 vueltas. Las vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a contarla de arriba. 6 entre estas vueltas. Voy a empezar aquí el medio punto. Medio punto. Y en el punto alto, aquí voy a deslizar a la mitad de la argolla. Ahí está. Así vamos a ir calculando el espacio. Por ahorita voy a hacer cada 2,5 y según lo que me vaya quedando lo voy a ir dividiendo hasta que esta argolla grande esté arriba de la esquina que tenemos aquí. Aquí está el lado contrario. Aquí llegué a la esquina. Voy a deslizar a la mitad y paso 2, 4 y en el siguiente deslizo. Voy a tejer un medio punto al momento de deslizar. Ahí está. Voy a continuar por la parte de abajo, que es la que falta. Aquí necesito tejer 8 puntos altos. Voy a tejer medio punto, 2. Aquí voy a hacer una disminución, 3. Otra disminución y tenemos 7 puntos y el siguiente, ahí está, 8 puntos. 8 puntos con 2 disminuciones. Y aquí deslizo a la mitad. Y así voy a seguir. Este punto ya está tejido. Voy a tejer 1, 2,
hago una disminución, son 3, 4, una disminución, 5 y 6. 6 y 8 puntos altos se tejieron con las disminuciones y los puntos de medio punto. Así vamos a seguir tejiendo 2 puntos, una disminución, cuento como un punto, 3, 4, 5, una disminución y 6. Y abajo están 8 puntos avanzados. Y deslizo. Así vamos a continuar en este lado de la parte de abajo para llegar a la esquina. Aquí se termina de unir en la argolla a la mitad. Aquí deslizo. Ahí tenemos ya la terminación. Aquí solamente nos resta tejer el medio punto para darle toda la vuelta completa a esta primer pieza. Aquí al final, en el último punto, voy a cortar el hilo. Esta línea de aritos la empecé al lado contrario. Aquí están los 7 de este lado y aquí los 5. Van a ser 5 porque este va a ir arriba de este último. Son 5 nada más. Y los voy a cerrar y voy a empezar a este lado el medio punto para que quede la vuelta al lado derecho. Y esto también que quede al lado derecho. Por eso se empieza en este lado para cerrar aquí la primer mitad. Ya me regreso y queda al lado derecho las argollas. Ahí está. Voy a terminar aquí. Aquí se necesita en la número 5 la cuarta parte. La vamos a unir a esta. Deslizo y tejo de nuevo una cuarta parte. Tomo en este lado la mitad de aquí a esta parte. Aquí voy a dar vuelta. Y termino. De regreso con los medios puntos. Aquí le muestro. Así voy a seguir y terminar la mitad de esta línea. Aquí tengo la parte terminada de la línea. Aquí está 5 y 7. Aquí está la mitad. Este es el lado que ya unimos. Voy a dejar los mismos 4 del lado contrario sin unir. Y aquí en el siguiente voy a deslizar el punto. Deslizo. Aquí tengo la pieza para unirla. Aquí preparo este lado. Aquí está la esquina. Voy a deslizar el punto. Ahí está deslizado. Voy a darle vuelta para tejer. Voy a pasar el hilo por esta parte de aquí para que me quede a este lado.
todo viendo que esté al lado derecho. Y aquí lo vamos a unir así como unimos la misma pieza hasta la esquina aquí. Esta vuelta se va a hacer al lado derecho la vuelta de medio punto y esta parte del frente vamos a unirla aquí. Al momento de unir la segunda parte aquí a la mitad, se va a hacer por la parte de atrás para que no pierda los puntos que ya tenemos aquí. En este mismo punto voy a deslizar. Ahí tomo el lacito. Ahí está. Por la parte de atrás. Aquí tenemos, son 2, 4, 6 puntos que tenemos que tejer, que son los que van por la parte de atrás. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí es la misma cantidad que tenemos en la parte del frente. Ahora vamos a tomar los puntos que corresponden separando esta parte. Se puede guiar por la pieza que ya tenemos aquí. Tejemos. La argolla a la mitad y así vamos a ir colocando los puntos altos como corresponde, igual que a la parte que ya terminamos. Aquí al terminar la segunda pieza, aquí están las 4 argollitas de la espalda. Lo único que voy a hacer, como ya tenía esto desde el inicio, ya lo tenía en esta parte, ya no quiero destejer. Voy a hacer algo para que este espacio que no hace forma. Aquí lo hice diferente. Deslicé hasta la mitad de la argolla de esta pequeña. Tomé el punto y tejí 4 cadenas para regresar a unir esta parte de aquí. Sé que las voy a confundir, pero puede hacerlo en esta forma que lo voy a hacer aquí. Voy a deslizar el punto, 3 puntos solamente. Ahí está. Y aquí en este punto deslizo. Aquí se puede ya cortar el hilo. Yo lo voy a regresar deslizando hasta este espacio para que quede la punta y el nudo asegurado en el tejido. Ahí ya queda más firme esta línea. Voy a empezar a tejer el cordón que va en el cuello y corre hacia la espalda, y también de la pieza de abajo también necesitamos un cordón de tejido. Aquí tengo 2 cadenas, 3, y voy a tejer en cada punto un lacito. Esto ya lo he tejido en otros videos, pero si no lo han visto, aquí les voy a indicar. Tengo 3 lacitos, doblo el tejido, lo sostengo para que no pierda la altura cada lazo. Quedo con el último y se va a dar una segunda vuelta con los mismos puntos, que son 3. Vuelvo a soltar los puntos
y regreso de nuevo. Si se le estira mucho se pierde el punto, pero ahí está recuperado ya. Ahí lo suelto los tres. Este es el último. El último de los tres que tenemos. En esta forma no se pierden los puntos. Apretando con este dedo el tejido para que no vaya a deslizarse la hebra. Ahí está. Vamos a seguir así y así hacemos. Van a ser 4 tiras del tejido. 2 para la pieza de arriba y 2 para la pieza de abajo. En la pieza de arriba, aquí le muestro el cordón como sujeta la parte de la espalda. Espero que le haya gustado, comparta el video, suscríbase y en el siguiente video nos vemos para terminar la pieza de abajo.